Vamos a grabar. Bien, buenos días. La clase de hoy la vamos a iniciar justamente donde nos quedamos el día de ayer y estábamos haciendo un ejemplo de resolución de una infinidad utilizando el método de integración por cambio de variable trigonométrico. Habíamos llegado hasta esta expresión, ¿verdad? 8 secante del arco tangente de x más 2 menos 5 logaritmo neperiano de la secante del arco tangente de x más 2 sobre 2 más x más 2 sobre 2 más la constante. Recordemos cuál era el cambio de variable que habíamos hecho, pero ese resultado está muy bien, pero insistía en el día de ayer que estas expresiones, como por ejemplo esta, ¿verdad? Que se estructuran como una función trigonométrica, como función externa, una función inversa trigonométrica como una función intermedia y una función algebraica como una función interna, se podían simplificar. Y es justamente allí donde vamos a iniciar, en esa simplificación. ¿Bien? Ok. Bueno, entonces iniciamos la simplificación. Se va a simplificar la expresión secante del arco tangente de x más 2 entre 2, con un procedimiento similar al que usamos en el ejercicio pasado. Entonces, procedemos de manera análoga. Introducimos una variable auxiliar. En este momento la voy a volver a llamar Z, pero recuerden, la pueden llamar, como ustedes quieran. Y se llama justamente variable auxiliar porque a lo largo del procedimiento, dicha variable va a ir desapareciendo y al final nuestra integral va a quedar expresada en términos de la variable original, que es la X. Entonces sería llamar a la función inversa trigonométrica y a la algebraica, es decir, a la función intermedia y a la función interna, arco tangente de x más 2 sobre 2, la vamos a llamar z. ¿Ok? De esta expresión se obtiene entonces que el arco tangente de x más 2 entre 2 es z, y por lo que comentábamos ayer, ¿verdad? Esta expresión arco tangente, si la quiero pasar al segundo miembro, debe pasar con el operador contrario. Definimos el operador contrario de la función arcotangente como su inversa, que es la tangente. Les decía que este trabajo de inversas, etcétera, lo vamos a hacer en detalle posteriormente, pero por ahora esto es lo que tenemos que manejar. Bueno, entonces nos queda que la tangente de z es x más 2 entre 2. ¿Bien? Volvemos entonces, si aquí llamamos a todo esto z, tendríamos que calcular la secante de z. Pero por identidad trigonométrica, ¿ok? Que se desprende de la identidad trigonométrica fundamental, la secante de z es equivalente a la raíz cuadrada de 1 más tangente cuadrado de z. Y la tangente cuadrado de z la podemos establecer por este despeje que tenemos aquí. Entonces eso será equivalente a la raíz cuadrada de 1 más x más 2 sobre 2 al cuadrado. ¿Ok? Ahora, en el siguiente paso, hice un trabajo algebraico, elevé binomio al cuadrado, saqué mínimo común múltiplo, agrupé términos comunes, extraje lo que se podía extraer del radical. Eso no está de forma explícita en la presentación, pero les estoy comentando lo que hice. Repito,
elevé este binomio al cuadrado, después saqué mínimo, agrupé los términos que se podían agrupar, saqué lo que podía sacar de la raíz y me queda entonces la raíz cuadrada de x cuadrado más 4x más 8 sobre 2. ¿Ok? Y esta expresión, volviendo entonces al resultado de la integral y sustituyendo las simplificaciones, se tiene que nuestra integral, que era la integral de 4x más 3 sobre la raíz cuadrada de x cuadrado más 4x más 8 diferencial de x. Recuerden que para poder comenzar, lo primero que hicimos fue arreglar la cantidad subradical. Ese arreglo en la cantidad subradical, ¿verdad? Lo hicimos por completación de cuadrados. Bien, entonces sería, vuelvo aquí, 8 veces la secante del arcotangente de x más 2 sobre 2, pero esta expresión es equivalente a esta. Observen, esta expresión y esta expresión son equivalentes. Entonces, donde está la expresión, coloco raíz cuadrada de x cuadrado más 4x más 8 entre 2, pero eso está multiplicado por un 8. Y 8 entre 2 me da 4, por eso es que aquí aparece 4 veces la raíz cuadrada de x cuadrado más 4x más 8. Menos 5, logaritmo neperiano, otra vez me aparece la misma expresión, aquí está, fíjense, secante del arcotangente de x más 2 sobre 2. Ya eso lo simplificamos. Esto es igual a esto. ¿Ok? Entonces hacemos la sustitución. Sería menos 5 logaritmo neperiano de todo lo que tenga que ver con la secante, el arcotangente de x más 2 entre 2. Lo cambio por la raíz cuadrada de x cuadrado más 4x más 8 sobre 2 más x más 2 entre 2. Como todo tiene el mismo denominador, fíjense que coloqué una sola fracción y dividí todo entre 2. Y por supuesto, sumamos la constante de integral. Ahora sí, nuestra integral del ejemplo número 2 está lista, simplificada y escrita correctamente, porque luego de integrar hemos hecho todo el proceso de devolución y cambio, simplificación y además no nos olvidamos de agregar la constante de integración. Muy bien, terminamos el ejemplo número 2. ¿Hay alguna pregunta? Con este ejemplo número 2 termina la explicación del método de integración por cambio de variable trigonométrico. En el módulo correspondiente a esta semana tienen ejercicios en las guías que pueden ustedes hacer para practicar este cambio de variable. Como siempre, si tienen alguna duda, pues con muchísimo gusto a través del grupo de Telegram la exponen allí y la aclaramos y el ejercicio luego de ser aclarado, fíjense que yo lo mando todo al canal para que quede allí archivado de manera que cuando ustedes lo deseen pueden ir a revisar allí los ejercicios que hemos hecho. Muy bien, ¿alguna pregunta? Bien, si no hay preguntas, dejo de compartir pantalla, ¿verdad? Y vamos entonces al siguiente método de integración que hoy nos ocupa. Bien.
Tengo problemas para compartir esta pantalla porque veo que no se está compartiendo, ¿verdad? Seguimos viendo la misma pantalla anterior. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Dejé de compartir pantalla. Aquí están. Ajá, ahora sí. Bien. Entonces, hoy, además de terminar el método de integración por cambio de variable trigonométrico, nos corresponde trabajar con el método de integración por partes, que es el que continúa dentro de la planificación de esta semana. ¿Ok? Bueno, una vez más les comento que la presentación que voy a hacer lo que pretende es resumir de manera conveniente toda la información que está detallada en los materiales teórico-prácticos disponibles en el módulo con respecto a este método de integración. ¿Ok? Entonces, la idea de mi intervención es que ustedes tengan allí resumido todo lo que en los materiales está ampliado y darles, por supuesto, algunos tips, algunas herramientas importantes que pueden ayudarles a llevar felizmente a la solución a cualquier integral que deba hacerse por este método. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a comenzar. Bien. El método de integración por partes se llama así porque la integral se resuelve en dos partes, ¿ok? Y la forma de aplicar ese método de integración por partes que resuelve la integral en dos partes se resume en una fórmula que es justamente la fórmula que tenemos aquí proyectada, ¿ok? Esta es la fórmula que resume todo lo que usted tiene que saber sobre el método de inducción por partes. Leo la fórmula. La integral de u por diferencial de b es igual a u por b menos la integral de b por el diferencial de u. Vamos a explicar de qué se trata esto. Bueno, la expresión u es una función y la expresión diferencial de b es otra función. La diferencia es que la función diferencial de b es la derivada de otra expresión o función que se llama b, ¿ok? Entonces, la fórmula establece que la integral de la función u por la derivada de la función b se resuelve o se integra en dos partes. Primera parte sería esta, la primera parte. Sería el producto de la función u por la función b menos la integral de la función b por la derivada de la función u. Por eso es que hablo de que la integral se resuelve en dos partes. Esta primera parte en la fórmula ya está integrada. Fíjense que lo está porque no está acompañada del símbolo de antiderivada. Pero la segunda parte de la fórmula hay que integrarla de alguna manera. Y la teoría establece que para integrar esta segunda parte podríamos tener las siguientes opciones. Puede que esa parte que tengamos que integrar sea inmediata,
Eso sería fantástico. Puede ser que esa parte que tengamos que integrar requiera aplicar nuevamente el método de integración por partes. Puede ser que esa segunda parte que nos falta por integrar requiera un cambio de variable, bien sea un cambio de variable simple, lo que vimos en la primera semana, o bien sea un cambio de variable trigonométrico, que fue lo que vimos el día de ayer. O puede ser que esa segunda parte que queda por integrar requiera del uso de otros métodos de integración que todavía no hemos visto, ¿ok? Entonces, lo importante es entender que el método se llama método por partes porque la integral se resuelve en dos partes. Una primera parte que de acuerdo a la fórmula está ya lista y una segunda parte que resta por integrar y que para hacer esa segunda parte tenemos las opciones de que la integral sea inmediata, de que requiera el uso del método por partes por segunda vez, de que requiera un cambio de variable o que requiera otros métodos de integración. ¿Ok? Bueno, para complementar la explicación que acabo de darles de la fórmula, vamos a comentar estos 3 puntos que yo destaqué. Número 1, la elección adecuada de las partes es fundamental, ¿ok? Eso significa, o eso lo complemento diciendo que para yo pensar en una integral para hacer por partes, en el integrando tiene que haber un producto de dos funciones. Vamos a comentar con más detalle. Ok, entonces la primera importante es que la elección adecuada de las partes es fundamental. Si yo no elijo convenientemente en la fórmula quién es U y quién es B, o quién es U, quién es diferencial de B, entonces puede que la integral, lejos de resolverse de forma sencilla, se complique significativamente. Segunda cosa, la nueva integral, es decir, la parte de la fórmula que hay que pensar cómo integrar, debe ser sencilla que la original, la cual se puede resolver utilizando otros métodos, resultando una integral inmediata o inclusive aplicar nuevamente integración por partes. El punto número 2 tiene que ver con este comentario que yo hacía aquí, que esta parte que falta por integrar se puede hacer de forma inmediata, puede ser que se aplique otra vez el método de integración por partes, puede hacer que se haga por un cambio de variable o requiera otros métodos de integración. Por supuesto, los ejemplos que vamos a mostrar en la clase de hoy no van a requerir otros métodos de integración porque no tenemos la forma de trabajar con otros métodos de integración, dado que no los hemos explicado. Bien. Ok, y el tercer punto establece lo siguiente. Generalmente, y voy a subrayar la palabra generalmente, ¿ok? Porque es justamente eso, una generalidad, pero no siempre es así. Generalmente significa que en la mayoría de los casos, este método se aplica cuando el integrando es el producto de dos funciones con dos factores, ¿ok? O es el producto de funciones con dos factores. Esto significa que cuando yo en un integrando tenga un producto de un par de funciones, una excelente elección de método de integración pudiera ser el método de integración por partes. Pero yo les voy a echar una ayudita adicional. El método de integración por partes, yo lo pienso cuando ese producto de dos funciones satisface alguna de estas paridades. Es decir, fíjense lo que quiero explicar. Cuando el producto en el integrando se corresponda con dos funciones donde una es exponencial y la otra es algebraica, yo pienso en aplicar el método de integración por partes.
Cuando en el integrando veo un producto y el producto se corresponde con una función exponencial y la otra función o el otro factor es una función trigonométrica, yo pienso en aplicar el método de integración por partes. Cuando el producto se corresponda con una función algebraica y con una inversa trigonométrica, es decir, un factor sea la función algebraica y el otro factor sea una inversa trigonométrica, yo pienso en aplicar el método de integración por partes, ¿ok? Fíjense que aquí, en vez de escribir trigonométrica, escribí no sé qué escribí. Bueno, lo que haya sido está mal. Si en un integrando yo veo un producto donde un factor es una función exponencial y el otro factor es una función logarítmica, yo pienso allí en aplicar el método de integración por partes. Y por último, si yo tengo un producto donde un factor es una función algebraica y el otro factor es una función lógica, yo pienso que allí se debe aplicar el método de integración por partes. ¿Ok? Estas son las recomendaciones que en la generalidad de los casos se pueden tomar cuando pensemos en aplicar el método de integración por partes. Pero puede ocurrir que haya alguna situación que no se ha contemplado aquí, porque no es la generalidad, pudiera ser un caso particular, y también esa situación pudiera resolverse aplicando el método de integración por partes. ¿Bien? Ok. Entonces, todo lo que teóricamente necesitamos saber para aplicar el método está resumido en esta lámina. Ya las láminas que continúan son los ejemplos que he preparado para la clase. Bien, ¿hay alguna pregunta sobre lo que está aquí? Es teoría, antes de pasar a los ejemplos ilustrativos del método de integración por partes. Recuerden que pueden escribir o pueden abrir su micrófono. Profe, buenos días, ¿me escucha? Buenos Pues días. yo tengo una pregunta al respecto. Usted indicó que dijo que Ajá, podemos integrar por partes una o más veces. Tengo entendido que hay integrales que ajá. están listas. Por ejemplo, ¿cómo sé o cómo detectar que ya no debo integrar más por partes o algo así? Bueno, cuando ya llegues, es decir, si ya esta integral ya es inmediata o se hace por un cambio de variable, no hace falta que vuelvas a integrar por partes, pero si cuando tú llegas a esta segunda integral te consigues con un producto como estos que estamos comentando aquí, entonces eso es un indicador de que tienes que aplicar otra vez el método de integración por partes. Pero si por el contrario al llegar aquí ya te consigues con una integral inmediata o con una integral que puedes hacer con un cambio de variable, pues ya te olvidas de aplicar el método por partes otra vez. Repito, pero si al llegar aquí te consigues que esto es un producto de dos funciones donde se satisface alguna de estas combinaciones que están aquí, entonces ese es el indicador de que debes continuar aplicando el método de integración por partes. En cualquier caso, uno de los ejemplos que yo preparé tiene esa condición. Entonces, tal vez cuando lleguemos al ejemplo, esa pregunta te quede un poquito más clara. En caso contrario, pues te buscaré otro ejemplo para que lo puedas aclarar mejor. ¿Bien? ¿Alguna otra pregunta? Bien. Pasamos entonces a la siguiente lámina. Bien. Siguiente lámina es el ejemplo número 1. Durante toda la presentación vamos a tener proyectada, ¿ok? La formulita
del método de integración por partes en el cintillo superior de nuestra lámina, ¿ok? Bueno, ejemplo número 1. Establece lo siguiente. Resolver la integral o antiderivada de x arcoseno de 2 sobre x diferencial de x. ¿Ok? Si yo estoy en solitario y tengo que resolver esa integral, lo primero que observo es que esta integral se corresponde con el producto de dos funciones. Primera función, la función x, que es una función algebraica, y segunda función, la función arcoseno de 2 sobre x. El arcoseno de 2 sobre x es una función inversa trigonométrica. De ellas hablamos el día de ayer, ¿ok? De esas funciones inversas trigonométricas hablamos el día de ayer. ¿Bien? Ok. Como se corresponde con una de las combinaciones posibles que se comentaron en la lámina anterior, inmediatamente pienso en la aplicación del método de integración por partes. Y para aplicar el método de integración por partes ya sabemos que tenemos que usar esta fórmula. U por diferencial de B es igual a U por B menos la integral de B por diferencial de U. Pero la primera observación que apunté en la lámina anterior era la importancia de elegir convenientemente quiénes iban a ser las funciones a elegir como función U, función diferencial de B, etc. Bueno, entonces, para elegir correctamente, hay una reglita memotécnica que pudiera serles de utilidad, ¿ok? Que no está documentada en ninguna bibliografía, simplemente es algo que la experiencia como docente de cálculo 2 durante muchísimos años me ha permitido desarrollar y compartir con los alumnos para que ustedes puedan elegir convenientemente qué función de estas dos es la que se va a llamar U y qué función es la que se va a llamar diferencial de B. Bueno, voy a compartirles la reglita memotécnica. La reglita memotécnica sirve para elegir las partes y es una palabra. Una palabra que si la buscamos en el diccionario, al menos en el diccionario de lengua española, no significa nada, no está esa palabra. Es la palabra hilate, ¿ok? Esa palabra hilate, ¿ok? La vamos a usar como regla memotécnica para elegir de las dos funciones que forman ese producto, cuál es la que va a ser la función diferencial de B. Y la palabra hilate significa lo siguiente. Leída de atrás hacia adelante, ¿ok? Me va a establecer de atrás hacia adelante cuál sería la prioridad en la elección de esa función que voy a llamar diferencial de B. Entonces, la prioridad para elegir a la función diferencial de B es la E de exponencial. Es decir, que si yo tengo un factor que es una función exponencial, esa es la que tengo que elegir como función diferencial de B. Bien, si no hay forma exponencial, ¿ok? La siguiente opción en prioridad sería la T de trigonométrica. Es decir, que si no tengo forma exponencial, la función diferencial de B debería ser la estructura o la forma trigonométrica que yo tengo. Si no hay ningún factor que sea una forma trigonométrica, entonces debo seguir con la A de algebraica. Si no hay forma algebraica en mi estructura, debería seguir con la L
de logarítmica. Si no hay función logarítmica en mi estructura, entonces debería seguir con la forma inversa trigonométrica o inversa hiperbólica. Todavía no sabemos lo que son las inversas hiperbólicas porque eso es tema de la próxima semana o creo que de la semana 4 en un estudio independiente que en su momento les voy a explicar de qué se trata. Ok, entonces repito, la palabra hilate leída de atrás hacia adelante me da las prioridades de la elección. Primero pienso en las formas exponenciales. Si no hay formas exponenciales, voy a las formas trigonométricas. Si no hay formas trigonométricas, voy a la forma algebraica. Si no hay forma algebraica, voy a las formas logarítmicas. Y si no hay formas logarítmicas, voy a las inversas trigonométricas. Y si no hay nada de eso, pues entonces quiere decir que esa integral no se hace por partes, sino que se hace por algún otro método de integración de los muchos que vamos a ver en el curso de cálculo 2. ¿Ok? Bueno, entonces si aplicamos la reglita memotécnica a nuestro ejemplo, ¿verdad? Sería así. Fíjense que la primera elección sería la forma exponencial, pero es que no hay. Después viene la forma trigonométrica. No hay, lo que hay es inversa trigonométrica. Y la siguiente es la forma algebraica. Si hay forma algebraica, porque la función x es una función algebraica. Entonces las partes elegidas quedarían así. Diferencial de b, como es la función derivada de alguien y es la forma algebraica, sería x diferencial de x. Entonces, la otra función que está en el integrando, de acuerdo a la fórmula, debería ser la función u, que es la función arcoseno de 2 sobre x. Bien, ahora tendría que continuar estableciendo quién es la función b. Bueno, si diferencial de b es x diferencial de x y dijimos que diferencial de b era la derivada de alguien, quiere decir entonces que la función b está vinculada con, ya, permítanme un momento, la función b está vinculada con la primitiva de la función x. La primitiva de la función x nosotros la podemos calcular y es x cuadrado sobre 2. Y lo mismo ocurre con la función diferencial de u. La función diferencial de u debe estar vinculada con la derivada de u. Y la derivada de u es esta expresión que tenemos aquí. Para sacar esta derivada, ¿verdad? Necesito ir al editor momentáneamente para explicarles de dónde sale esa derivada. Pero antes de ir al editor, vamos a repetir qué fue lo que hicimos. Elegimos diferencial de b basándome en que era una función algebraica. Aquí lo dice, algebraica, ¿ok? La función u es el otro factor, arcoseno de 2 sobre x. b, ¿ok? Es la primitiva de diferencial de b. Y diferencial de u será la derivada de la función u. Esa derivada la voy a explicar en un momento. Fíjense que así ya tengo todos los elementos necesarios para completar la fórmula que está en el cintillo superior de la lámina y que ha permanecido allí durante toda la explicación. Bien, ¿hay alguna pregunta aquí que no sea de dónde salió esta derivada? Porque ya voy a explicar de dónde salió esta derivada. ¿Preguntas? ¿Los leo o los escucho? ¿De dónde salió x cuadrado sobre 2? Repito, si esto que tenemos aquí es diferencial de b y usted necesita b,
Diferencial de B es la derivada de B. Entonces B es la primitiva de esta función. Si diferencial de B es X diferencial de X, la primitiva de X diferencial de X es X cuadrado sobre 2. B, repito, es la primitiva de diferencial de B. Espero haber aclarado la duda, Ángelo. ¿Bien? Ok. Dejo entonces de compartir esta pantalla para poderles explicar de dónde salió esa derivada que tenemos allí. Entonces me voy para acá. Ok. Atención. En el día de ayer, nosotros presentamos al iniciar la clase una lista de integrales inmediatas que tenían que ver con las estructuras de las inversas trigonométricas. ¿Ok? Ayer se estableció como una integral inmediata que la integral de 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado diferencial de x era el arcoseno de x más c. Si esta relación es así, quiere decir que si yo tengo la función arcoseno de x y la derivo, me tiene que dar 1 sobre raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Esto es por la vinculación que hay entre la integral indefinida y la derivada, entendiendo que la integral indefinida y la derivada son dos operadores contrarios. ¿Ok? Bueno, entonces, la derivada a partir de este momento del arcoseno de x es 1 sobre raíz de 1 menos x al cuadrado. Eso no me lo inventé yo. Eso simplemente lo saqué de unas fórmulas que ayer presentamos como integrales inmediatas en cálculo 2 y que a partir de este momento se pueden utilizar cuando sea necesario. Bueno, en cálculo 1 ustedes aprendieron ciertas reglas de derivación y combinaron las reglas de derivación con la regla de la cadena.